Dios es bueno, amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro un momento. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea toda gloria, todo honor, toda alabanza. Digno eres tú, Señor, como hemos cantado. Padre, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz. Te agradecemos por tu amor inagotable, Señor. Hoy estamos con vida y estamos en este lugar solo por tu gracia, por tu favor. Que tu palabra nos aliente, nos alimente y tu Santo Espíritu nos redarguya, Señor. Queremos aprender más de ti. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar en esta semana a hablar de un tema que es muy, muy importante, que es parte de la vida misma, pero que al mismo tiempo es para muchos muy incómodo de conversar. ¿Sí? Porque cuando hablamos de este tema, no van a faltar los comentarios, las suposiciones o pensamientos que a veces no vienen del Señor. Pero lo que vamos a comenzar a conversar hoy, lo vamos a hacer a la luz de la Escritura. Amén. Nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? No tenemos duda de eso, ¿verdad? ¿O alguien duda que la Escritura es palabra de Dios? Porque si vemos a la Biblia solamente como un libro del cual solo podemos extraer conocimiento, pues vamos a tener, como seres humanos, en nuestro razonamiento lógico, la posibilidad de decir, bueno, esto yo lo puedo aplicar, esto lo respeto, pero no va conmigo. Cuando decimos que la Escritura es palabra de Dios, es la autoridad de fe y de conducta sobre nuestras vidas. Amén. Así que lo que de ella emana es autoridad para regir nuestras vidas. Y la palabra de Dios tiene autoridad sobre cualquier aspecto de la vida del ser humano, por la sencilla razón de que Dios creó al hombre y lo conoce a la perfección. Y su sabiduría es suficiente para poder dominar cualquier aspecto de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que vamos a hablar acerca de sabiduría relacionada con el manejo del dinero. Hablar de dinero bíblicamente, mi hermano, significa entenderlo como un recurso de Dios. Grabemos esto en el corazón. El dinero es un recurso. ¿Qué ejemplos de recursos podemos escribir en esta mañana? A ver, deme algún par de ejemplos de recursos. ¿El aire que respiramos es un recurso, sí o no? La comida con la que nos alimentamos, el vestido con el que nos vestimos. El dinero es un recurso. El dinero no es un fin en sí mismo. Y es más, el dinero fue creado por el hombre, ¿verdad? El dinero no existió desde el principio. ¿Cómo hacía el ser humano anteriormente para poder hacer transacciones comerciales? A ver, trueque, ¿verdad? Yo tengo ganado, tú eres agricultor, necesito carne y tú necesitas verduras. ¿Listo? Hacemos una valoración y hacemos un canje, un trueque. Tú me das carne, yo te doy verduras, frutas, y los dos satisfacemos nuestras necesidades, ¿correcto? El dinero apareció en el tiempo, en la historia, como un medio para poder simbolizar un valor de los recursos comerciales a intercambiar, y por supuesto lo tenemos hasta el día de hoy. Pero el dinero no es un fin en sí mismo, es un recurso y es bueno en sí mismo de acuerdo al uso que nosotros le podemos dar. Pero vamos a aprender a la luz de la Escritura qué es lo que puede suceder cuando mal usamos el dinero. Tenemos un enfoque diferente a lo que la Biblia nos enseña. Y de hecho todos nosotros necesitamos aprender criterios adecuados para el manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos da. Porque entendemos que todo, la fuente de provisión, nuestro Señor, Él nos da todo lo que necesitamos. El detalle está que a veces no tenemos los criterios necesarios para poder manejarlo de la manera correcta. Porque hemos aprendido del ejemplo de nuestros padres, de nuestra sociedad, y no hemos visto de repente un enfoque bíblico correcto. Y esto no tiene que ver absolutamente nada con que si tenemos formación económica o no, por ejemplo, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con el nivel de educación que tengamos o con la posición social que tengamos. Todos necesitamos aprender. Porque cuando existe un manejo inadecuado del dinero, ¿cuántos casados estamos en este lugar? A ver. ¿Cuántos hemos tenido conflictos en nuestro matrimonio por el manejo del dinero? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas, verdad, por el manejo del dinero?
Es mi dinero, yo trabajo, tú no trabajas, por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con él, ¿verdad? Y tenemos dificultades por ello. ¿Cuántos hermanos, y esto es triste porque uno siempre lo va a escuchar, fallecen los padres, no dejaron en orden sus papeles y se sacan los ojos por una propiedad, por un terreno? Se olvidan que son sangre, ¿verdad? Y se están peleando, están litigando por una propiedad que papá o mamá dejaron, lamentablemente, no poniendo en orden las cosas. ¿Cuántas iglesias se dividen por una mala administración del dinero? ¿Verdad? Ahora, esos son ejemplos en lo macro, pero ya aplicándolo a nuestra vida personal, cuando no tenemos dinero para poder cubrir una cuenta, una deuda, y no tenemos el enfoque correcto en el Señor, ¿qué sentimientos, qué sensaciones comienzan a producirse en nosotros? A ver, seamos honestos porque todos lo hemos experimentado. ¿Te has sentido ansioso cuando no tenías el dinero para poder pagar la hipoteca? Se vence el 31, hoy es 30 y no tienes para completar la cuenta. ¿Cómo te sientes? Tienes ansiedad, estás preocupado. Son sentimientos naturales que surgen, ¿verdad? ¿Cómo te sientes o cómo te has sentido en algún momento de tu vida? Porque esto no de repente no ha sido permanente, pero en algún momento de tu vida, cuando alguien consigue algo y te lo dice de repente de una buena manera o tal vez de una mala manera, y tú también lo querías, tú también lo anhelabas, tú también lo deseabas. A veces la envidia o los celos pueden comenzar a surgir en el corazón, ¿cierto? Son sentimientos negativos que muchas veces nos pueden embargar. Y todo ello tiene una respuesta en base al estímulo externo de lo que significa una posesión material o el dinero. Ahora, como lo dijimos hace un momento, la palabra de Dios tiene respuestas para poder hablarnos de esto y enseñarnos, instruirnos en esto. Y vamos a aprender a partir de este principio, porque el dinero es vida. Por lo tanto, debemos ser sabios en su administración. Y no tiene que ver con técnicas necesariamente que podemos ir aprendiendo, por supuesto, ¿no? Podemos aprender de cómo hacer un presupuesto, podemos aprender de cómo ser sabios en el manejo del dinero, pero más con técnicas y con cosas tiene que ver con la perspectiva correcta que nuestro corazón tiene que tener hacia este recurso, enfocado en lo que Dios dice. Y aquí yo le quiero comentar, si está tomando nota, algunos datos relevantes para que vea usted cuán importante es para el Señor el tema del dinero. La Escritura tiene unos 2.350 versículos que hacen referencia directa o indirecta al dinero y a las posesiones materiales. ¿Sabía usted esto? 2.350 menciones en la Escritura relacionadas al dinero o a las posesiones materiales. De las 38 parábolas de Jesucristo, 16 tienen que ver con las posesiones y con el manejo financiero. Y en el Nuevo Testamento se estima que un 10% de los versículos, mire usted, 10% de los versículos hacen referencia al tema de los tesoros terrenales. ¿Será importante para el Señor entonces el tema del dinero? ¿Usted qué cree? Si se menciona tantas veces, si el mismo Señor Jesús en su enseñanza lo habló tantísimas veces y tiene un porcentaje tan alto, por supuesto que es importante. Ahora, a mí me gusta siempre cuando hablo de este tema, ¿por qué decimos que el dinero es vida? Una ecuación bastante sencilla. Para tú tener dinero, ¿qué tienes que hacer? Naturalmente, trabajar, ¿no? De la manera correcta, ¿cierto? Porque se pueden obtener dinero de muchas formas, pero entendemos que el dinero viene como fruto del trabajo. Ahora, el trabajo que tú realices, el oficio que tú tienes, ya sea que lo hayas adquirido por la experiencia, porque te lo transmitieron a través de tus padres, o porque fuiste a la universidad, a un instituto, adquiriste una profesión y tienes un título que te da la licencia de ejercer ese título, esa profesión. Tú has invertido tu vida en poder aprender ese oficio, ¿verdad? Has invertido tu tiempo, tu esfuerzo en poder adquirir ese conocimiento, ¿cierto? Y ahora que ejerces esa labor, nadie va a decir que el trabajo es algo sencillo. Te levantas temprano, te acuestas tarde, sea que realices un trabajo físico o un trabajo mental, tienes un nivel de desgaste alto para poder realizar esta acción y como consecuencia de esto obtienes el dinero. Para poder prepararte, para poder esforzarte, no estás invirtiendo tu vida misma, tu tiempo, tu sacrificio, tu esfuerzo. Por lo tanto, una ecuación totalmente sencilla, básica. Toda tu vida se termina traduciendo al final de la semana, al final de la quincena o al final del mes en una cantidad de dinero que recibes a cambio de todo lo que has
invertido. Por lo tanto, sí, el dinero es vida. Y tal vez hablemos más adelante acerca de los diezmos, de las ofrendas y del dar, pero ahí pues si uno entiende perfectamente esta ecuación, va a entender que cuando le rinde al Señor, cuando le da al Señor en sus diezmos y ofrendas, lo que le está diciendo a Dios es: mi vida te pertenece. Por eso decimos que el diezmar y el ofrendar es un acto de adoración, porque es un acto de rendición de tu vida. Si tú entiendes, yo entiendo esta ecuación a la perfección, vamos a poder entender la relación entre el dar y nuestro Señor. Pero este es otro tema, vamos a hablar de eso seguramente después. Por lo tanto, Dios nos pide que podamos ser sabios en la administración del dinero. El dinero no es malo en sí mismo, ya lo conversamos, es un recurso, es una herramienta. Es como este celular, ¿verdad? ¿Alguien podría decir que un teléfono es malo? ¿Qué es malo? El uso que le damos, ¿cierto? Antiguamente, por ejemplo, en las iglesias se conminaba a los jóvenes a que no vayan a las universidades, por ejemplo. Decían que la universidad era el diablo y que el conocimiento que ahí iban a adquirir los iba a alejar del Señor. Y no era malo, sino que no los instruían lo suficiente para poder ser firmes en su fe y poder rebatir cualquier pensamiento filosófico, cualquier conocimiento que sea opuesto a la palabra del Señor. El conocimiento, la información no es mala, todo es el uso que le damos. Las cosas son amorales en general. El uso que uno le da le atribuye valor de bueno o de malo a las cosas. Amén. Ahora, ¿qué más? El dinero es resultado de la vida invertida para obtenerla, ya lo mencionamos hace un momento. Ahora, si el costo de obtener el dinero es tan alto, ¿no será importante poder aprender cómo ejercer la sabiduría de Dios para administrarlo correctamente? Para no entender que es algo que podemos simplemente usar, despilfarrar, sin tener responsabilidad y sin transmitir esa enseñanza, sobre todo a las generaciones que vienen después de nosotros. Y aquí un paréntesis, ¿no? Porque a veces, en mi caso, en mi familia, cuando era muy chico, mis padres se esforzaron, mi madre se esforzó muchísimo por poder darnos educación y poder cubrir nuestras necesidades, pero hemos pasado situaciones económicas muy complicadas, limitaciones en muchos aspectos, porque éramos una familia pobre en ese sentido. Y ya cuando uno es más grande y comienza a trabajar, inconscientemente lo que hace es decir: yo no quiero que mis hijos repitan la misma historia que yo, ¿verdad? Te esfuerzas y les das. Pero a veces en ese afán cometemos el error de darles todo y no enseñarles que el costo del dinero es un costo alto y que ellos también tienen que esforzarse para poder darle valor. Porque cuando todo lo reciben de fácil, no le atribuyen el valor necesario. Y para ellos no tiene ningún sentido el decir: bueno, si gasto o no gasto, como no me da, no entiendo del valor del dinero. Recién lo van a aprender cuando ya tengan una familia y se enfrenten con la dura realidad del esfuerzo que tienen que tomar para poder adquirir un recurso, ¿cierto? Entonces, ahora, a pesar de todo ello, podemos caer en un riesgo muy grande. Y Dios habla acerca del dinero por dos razones sencillas, en mi entender. Porque puede tener, en primer lugar, un potencial perverso en el corazón del hombre. Puede formarse o puede llegar a hacerse un ídolo en nuestras vidas cuando nuestra finalidad simplemente es vivir para poder hacer el dinero. Y todo aquello que le quite el primer lugar a Dios de nuestras vidas se transforma en un ídolo, y lo que hagamos en pos de ello termina siendo idolatría. ¿Cierto? Todo aquello que desplaza al Señor del primer lugar de tu vida termina convirtiéndose en un ídolo, y lo que hagamos en pos de conseguirlo termina siendo idolatría. Ahora, por eso es que Jesús enseña en la Escritura, y muchas veces lo hace, que va a ser muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y aquí una precisión, porque puede uno malinterpretar las cosas y decir: los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. No, eso es falso. La Escritura dice que para un rico va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque en la mayoría de situaciones su corazón, el primer lugar de su vida, está ocupado ¿por qué? Y tenemos la historia del joven rico, ¿verdad? ¿Usted recuerda la historia del joven rico? Era un muchacho
un joven, dice la Escritura, que había cumplido la ley desde su juventud y quería seguir al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le dijo, bien, no hay ningún problema, tú me puedes seguir, pero primero vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después sígueme. No le estaba diciendo que el dinero era malo, sino le estaba haciendo entender que el primer lugar de su vida era el dinero y que tenía que deshacerse de lo que ocupaba el primer lugar de su vida para luego seguir a Jesús. El dinero no es malo. El apóstol Pablo va a enseñar en sus cartas que a los ricos hay que enseñarles a ser generosos. No les dice, ricos, despójense de todo su dinero y después sigan al Señor. No, les está diciendo, aprendan a ser generosos, aprendan a compartir. No pongan al dinero en primer lugar de sus vidas, ¿correcto? Entonces ese es el primer riesgo en cuanto al dinero. Y el segundo es que realmente, cuando yo estaba estudiando esto, me hizo entender muchas cosas. Cómo nosotros manejamos el dinero, mi hermano, revela el estado de nuestro corazón. La actitud que tenemos frente al manejo del dinero revela el estado de nuestro corazón. Cuando una persona es avariciosa, cuando una persona tiene avaricia, no le importa mentir, no le importa engañar, no le importa hacer transacciones chuecas, por así decirlo, con tal de poder obtener más dinero. No le importa restarle tiempo a su familia, no le importa dejar de hacer cosas que también son importantes porque su corazón está atrás del dinero. Los que son empresarios, por ejemplo, ¿no? Y si alguno de aquí es empresario, tiene su emprendimiento y emite comprobante de pago, escuche esto. Nosotros tenemos que ser muy honestos al momento de hacer nuestras declaraciones de tributos. Porque a veces con el afán de decir, no le quiero pagar estos impuestos a la SUNAT, lo que estamos demostrando, denotando en nuestro corazón es avaricia. Uno tiene que pagar lo que es justo. El Señor Jesús lo dijo en la palabra, ¿no? Al César hay que darle lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ser muy honestos. Lo que es justo se paga. Lo que no, por supuesto, se pelea, se reclama, hay instancias para poder hacerlo. Pero no que hagamos nuestras declaraciones de impuestos tratando de ver la manera de cómo reducimos de manera incorrecta lo que tenemos que pagarle a la autoridad. Entonces, eso en el fondo denota avaricia, porque no importa que lo que hagamos, ¿no? Ahí se cumple la famosa frase, el fin justifica los medios, que es totalmente errada en contra de lo que la palabra enseña, ¿cierto? Denota avaricia. Cuando no somos ingratos, cuando no somos agradecidos y somos materialistas, también estamos revelando que nuestro corazón está desviado del Señor. A veces somos compradores compulsivos, ¿no? Ya salió el último modelo de teléfono, el iPhone 17 Pro Max, ¿no? Y de repente pues yo tengo mi Android, yo tengo un iPhone 11, 12, ¿no? Pero ya estoy buscando, ya lo quiero. Bueno, si el Señor te ha dado la posibilidad, tienes un buen trabajo y no te afecta en tu presupuesto absolutamente nada, Dios te bendiga, no hay ningún problema. Pero cuando comenzamos a descuidar las cosas que son importantes con tal de obtener algo por el simple hecho de que me gusta, de que está de moda, de que quiero más, de que no estoy conforme con lo que tengo, sino que quiero algo nuevo, diferente, eso denota que yo no estoy siendo agradecido con Dios y que mi corazón es materialista. Y también cuando hablamos de generosidad, ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? La falta de generosidad. Estas tres cosas, y pueden haber muchas más, pueden denotar cuál es la actitud de nuestro corazón hacia el dinero. Cuando te hablan acerca de dar, cuando viene alguien y te comparte una necesidad y de repente tú tienes con qué bendecir, con qué compartir, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿Correcto? Demuestra lo que hay en nuestra vida. Entonces, el manejo del dinero revela lo que hay en nuestro corazón. Ahora, ya que sabemos que la manera de obtener el dinero es a través del trabajo, vamos a reforzarlo a través de lo que dice la Escritura. ¿Qué dice Proverbios 12:11? Dice, el que labra su tierra se saciará de pan,
pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. El que trabaja, el que se esfuerza, va a saciarse de pan. El que trabaja, el que se esfuerza, va a poder suplir, cubrir sus necesidades. Por supuesto, Dios es el que nos da las fuerzas, Él nos da la inteligencia, pero uno tiene que poner el trabajo. Uno tiene que hacer el esfuerzo. ¿Qué fue lo primero que le dio el Señor a Adán? O de las primeras cosas que le dio a Adán en el huerto. Trabajo. Así que aquel que piensa, no, la mujer vino después. Primero le dio casa, le dio el huerto, ¿cierto? Después le dio trabajo. Y una vez que tenía casa y trabajo, recién le dio a la... Ese es un principio, por si acaso, para aquellos solteros que quieren tener enamorada, pareja. Antes de pensar siquiera en tener una relación, sobre todo los más muchachos, trabajo y lugar a dónde la vas a llevar. Yo me acuerdo de esto, y solamente es un paréntesis, un principio que me enseñaba mi pastor hace un tiempo. Si tu futura esposa vive con cierta comodidad porque su padre o su madre se esforzaron para poder darle un techo, educación, vestido y todo, y está con esas ciertas comodidades, tú no te la vas a llevar a un cuartito de 1 por 1 con una cama comodoide de una plaza, cuando ella tiene su cama de 2 plazas, su televisor en la habitación, 3 comidas al día y está bien vestida. Eso es egoísmo, eso es maldad. Mejor me voy a la casa del suegro a vivir, ¿cierto? Hazme espacio en tu habitación, tu cama es de 2 plazas. No, mentira, eso no es de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la Escritura. Son cosas fundamentales y tienen que ver justamente con el manejo de los recursos materiales, porque el que trabaja se sacia de pan. Dice en Proverbios 12:24 también, trabaja duro y serás un líder. Esto es en la NTV. Sé un flojo y serás esclavo. El que trabaja duro y trabaja de manera responsable, el que trabaja bien, va a ser un líder. Y entiéndase por trabajo duro, no aquel que se saca el ancho, la mugre todo el día, necesariamente por 5 soles. Hay que pedirle al Señor inteligencia para que sea un trabajo inteligente el que hagamos. Porque no se trata de morirte trabajando. Se trata de trabajar con esfuerzo, pero con inteligencia. Y Dios nos da la inteligencia para poder hacer las cosas mejor, para poder hacer las cosas bien. Así que sí le podemos pedir al Señor eso. Trabaja duro y serás un líder, mientras que sé un flojo y serás un esclavo. En segundo lugar, Dios condena la pereza. Siempre el Señor condena la pereza. Y Él mismo se puso como ejemplo. Trabajó 6 días y al 7º descansó. Aquella persona que piense que cuando estemos en la eternidad con Él, al fin se acabó el trabajo, está equivocado. El trabajo nació con el hombre. Dios trabaja, hasta el día de hoy trabaja. Cuando estemos en su presencia, ¿usted qué cree? ¿Que vamos a seguir trabajando o no? Así es. ¿Cuál es el problema aquí? Que el trabajo no termina de ser deleitoso porque es cansado, ¿cierto? Por eso le dijo al hombre que vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente, o sea, te va a costar. Antes no era algo tedioso trabajar, antes de la caída. Hemos escuchado, por supuesto esto no está en la Escritura, pero tiene mucho de verdad, ¿no? Porque el trabajo le da dignidad al hombre, ¿cierto? Uno se siente útil cuando trabaja, ¿cierto? Entonces el trabajo no va a cesar. Dios nos va a dar cosas que hacer en la eternidad. No es que vamos a estar en la playa con nuestra piña colada 24/7, ¿no? No es así. Ya quisiéramos, ¿verdad? Pero va a darnos algo que hacer el Señor, algo que vamos a disfrutar. Los únicos que se van a quedar sin trabajo son los doctores y los abogados. Ya no van a tener litigios que atender ni documentos que escribir. Los médicos no van a tener pacientes. Pero yo estoy seguro que los ingenieros sí vamos a seguir teniendo trabajo. Que Dios va a seguir usando la creatividad para poder hacer muchas cosas. No, una bromita, no se moleste conmigo, por favor. Dios condena la pereza.
El alma del perezoso, dice Proverbios 13:4, desea mucho, pero nada consigue. Sueñas, sueñas, sueñas y sueñas y sueñas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero nunca lo aterrizas, nunca haces un plan para poder hacer las cosas. Y si no tienes una planificación, peor, nunca lo ejecutas. Vive de sueños el perezoso, de cosas que están ahí en las nubes, pero nunca aterriza sus pensamientos, nunca ejecuta un plan que haya podido diseñar. Sin embargo, el alma de los diligentes, el alma del que se esfuerza, del que está allí haciendo las cosas, va a quedar satisfecha. Así es. La pereza, dice en Proverbios 19:15, hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Para los más jóvenes y para los no tan jóvenes, ¿a qué horas te levantas? ¿A qué horas comienza tu día? Acá voy a agarrar carne de repente, ¿ah? A las 10 de la madrugada. Está bueno. ¿Ah? Cuidado, ¿ah? Y esto también lo escuché de una prédica de un pastor y me pareció muy interesante porque es cierto, hay pueden haber muchas etapas en nuestra vida en las que nos podemos quedar sin empleo, ¿correcto? Y estamos en esa búsqueda de trabajo, ¿sí? A todos nos ha pasado en algún momento. Pero si estuviésemos pasando por ese valle del desempleo, lo que no debe cambiar es la actitud que tenemos hacia el trabajo. Si cuando estabas empleado te levantabas a las 5 de la mañana para alistarte y para salir a trabajar, pues cuando estés desempleado no pierdas esa rutina. Sigue esforzándote, levántate a las 5 de la mañana, haz tus cosas y planifica tu espacio de tiempo de tal manera como que estuvieses trabajando. Esa es la actitud correcta. Porque a veces dicen, ay, estoy desempleado, voy a levantarme a las 11 de la madrugada recién a buscar en internet, porque ahora ya antes era el periódico, ¿no? Los clasificados, ¿no? Ahora uno CompuTrabajo, ¿verdad? LinkedIn, Indeed y un montón de portales de empleos. Y está uno escogiendo, a ver, no, este sí, este no. Cuando tienes responsabilidad, sobre todo de una familia, te olvidas inclusive de que si eres ingeniero, eres doctor, de lo que sea, venga, yo trabajo porque tengo que darle de comer a mi familia en el nombre del Señor. Algunos están esperando el trabajo de gerente general para recién ponerse manos a la obra. Cuidado con eso, esa actitud no viene del Señor. Amén. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en una de sus cartas, ¿no? El que no trabaja, no coma. Duro, ¿no? Pero real. El que no trabaja, que no coma. Solamente aquella persona que tiene una discapacidad permanente, incapacidad para el trabajo, no aplica este versículo. Y para eso está la familia, para eso estamos los hermanos en la fe, para poder ayudar a aquel que está en esa condición, porque lamentablemente no puede valerse por sí mismo. Para todos los otros casos, aquel que no trabaja, que no coma. Amén. Así es. Ahora, el dinero le pertenece al Señor. Y este pasaje nosotros lo conocemos, Ageo 2:8, yo lo voy a leer en la NTV. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor es dueño de toda riqueza, es dueño del dinero. Y si usted se pone a estudiar la escritura, este pasaje de Ageo está en medio de un contexto bastante interesante, porque el pueblo de Israel, que habían regresado del cautiverio, estaba reconstruyendo el templo, pero por muchas razones pararon la obra, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y cuando el Señor les da esta profecía a través de Ageo, les está animando a Zorobabel, que era el jefe encargado, le está animando a Josué, el sacerdote a cargo del culto: esfuércense, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, completen la obra. No, pero no tenemos dinero, no tenemos recursos. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. Así que no le digamos al Señor, Señor, no tengo, ok, voy a ti, voy delante de ti con esta petición.
Y yo sé que tú me vas a responder que los recursos económicos son tuyos. Y la puerta de ese banco no cierra los feriados, atiende 24/7. Pero Dios conoce nuestras necesidades y las suple, ¿verdad? Porque a Él le pertenece el oro, le pertenece la plata. Gloria a Dios. Si va a aplaudir, apláudale fuerte, porque de Él es todo. Todo le pertenece al Señor. Y Él nos da la inteligencia y las fuerzas para poder hacer la riqueza. Esto es algo muy importante de entender, porque en ningún momento va a ser nuestra inteligencia ni nuestra capacidad para hacer las cosas. Que nunca nos olvidemos que es Dios quien nos da las fuerzas, que es Dios quien nos da la inteligencia para poder hacer el dinero. Dice la Escritura de Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados. Él es quien nos da todo para poder hacerlo. ¿Qué más? Con respecto al uso del dinero, tenemos que aprender a darle a Dios lo que le pertenece y a usar el dinero que nos queda para las cosas terrenales. Por ejemplo, este pasaje de Mateo 22:21 es cuando el Señor Jesús lo están tentando, ¿no? Da una enseñanza que los deja boquiabiertos a todos, callados a algunos, y le traen una moneda. Aquí lo vamos a hacer caer, ¿no? Y le dicen, Señor, los romanos dicen que tenemos que pagar los impuestos. Él pide la moneda, perdón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pide la moneda y les pregunta, ¿no? ¿De quién es esta moneda y qué dice su inscripción? Esta moneda es de Roma, es del César. Entonces, denle al César lo que es del César. Las cosas terrenales tienen su espacio, paga tus impuestos, haz lo que tengas que hacer con el dinero y dale al Señor lo que es del Señor. ¿Ok? Por supuesto, hay que saber administrar el dinero y saber diferenciar ambas cosas. Dios nos da las pautas necesarias para poder usar el dinero de la manera correcta. No nos olvidemos que en primer lugar lo que le pertenece al Señor y con lo que Él nos da después, hagamos lo que tengamos que hacer. Y por supuesto somos responsables de su administración. Yo he puesto aquí otro pasaje, si quiere anótelo, es 2 de Corintios 8, del 20 al 21, porque me encantó este principio. Este principio está en la Escritura y se los comparto. El apóstol Pablo y sus ayudantes habían recibido una ofrenda importante para llevar a las iglesias. ¿Ok? Y mire cómo es esto, porque siempre el manejo del dinero, de cuando lo administra un tercero, siempre son cosas que hay que saber manejar. Y mira lo que dice el apóstol Pablo: viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. O sea, no es que fue Pablo solito con la ofrenda, mire. A ver, ¿quién quiere acompañarme? 2, 3 personas, vamos juntos a llevar la ofrenda. Y continúa: tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. O sea, no es que estaba en tela de juicio la honorabilidad de Pablo. Pablo sabía quién era, Pablo sabía que no iba a agarrar un solo centavo de esa ofrenda, y estoy seguro que muchos hermanos también tenían confianza en quién era Pablo. Pero no basta solamente el ser, esto me decía mi mamá, me acuerdo, ¿no? Cuando era pequeño. Hay que también parecer. A ver, estoy llevando una ofrenda importante. Quiero evitar cualquier tipo de suspicacia o comentario malintencionado. Hermanos de buen testimonio, 1, 2, 3, vengan, vayan conmigo, porque no quiero que sepan que soy honorable. Quiero también darles a entender. ¿Quién va a poder comentar algo al respecto cuando hay un principio de rendición de cuentas clara? Cuando hay una administración visible de las cosas. Y esto se aplica, mi hermano, para cualquier área de la vida. ¿Amén? Hay que ser transparentes con el manejo del dinero. Hay que administrarlo de manera sabia, no solamente porque somos, sino que tenemos que darlo a entender. Sobre todo aquellos que pueden llenar sus palabras de pensamientos y de cosas que no vienen del Señor solamente para lastimar el honor de nuestro Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer con el dinero? Bueno, muchas cosas, ¿no? Y de hecho todos los días lo gastamos, ¿cierto? Para venir hasta acá, si tienes un auto propio, ¿qué tienes que haber hecho antes de poder movilizarte en el carro? Combustible, ¿cierto?
Ahora que no pasa mucho carro, los que vienen desde Tomás Valle, qué bravo, ¿no? Pero ahora van, toman su motito. ¿Cuánto cobra la moto? ¿2, 3 soles por persona? ¿No? 2.50, 5 soles creo el otro día vine, ¿no? Con la moto, mi hijo y yo, 5 soles estábamos hasta acá. Pero todo es con dinero. Si no tenemos el dinero nos toca caminar, ¿cierto? Pero si tienes hijos pequeños y te dicen, papá, tengo hambre, no les vas a decir, hoy no tengo, mañana comemos. Tienes que ir a comprar, ¿cierto? Tienes que gastar el dinero. El dinero con el que trabajas no es para tenerlo el 100% guardado y tenerlo ahí como un adorno, ¿no? Mi cuenta está llena, ¿no? Lo gastamos, ¿verdad? Comenzamos a distribuir el dinero. Dice Deuteronomio 24:15, páguenle su jornal el mismo día antes de ponerse el sol, porque es pobre y necesita ese dinero para poder vivir. Claro, todos necesitamos el dinero para vivir y aquellos que tienen empleados, personas que trabajan para uno, tome esto como un mandamiento del Señor. Páguele al obrero, al trabajador en el día en que le tiene que pagar. No le retrase su pago, porque eso es malo, es detestable delante del Señor. No se le retiene al trabajador el jornal de su trabajo. Eso es abominación delante de Dios. Dice, y 1 Timoteo 5:8, esto también para todos nosotros, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo los de su propia familia, ha negado la fe, mire usted, y es peor que los que no creen. ¿Quién puede llegar a ser peor que un incrédulo? Aquel que no provee para las necesidades de su casa. La familia, el presupuesto familiar es primero ante cualquier otra necesidad personal o cualquier deseo o cualquier gusto que yo pueda tener. Yo como padre o como ser humano, como hombre, puedo desear muchas cosas. Puedo desear comprarme una nueva camisa, un nuevo pantalón. Puedo desear comprarme el mejor teléfono, irme a un restaurante y comer. Pero primero tengo que ser consciente de que en mi casa hay necesidades y tengo que cumplirlas, tengo que suplirlas. Si sobra algo por ahí, tal vez me pueda comprar un helado de Bembos de 2,50 soles. Pero si no alcanza ni siquiera para eso, la satisfacción que debo tener es de haber cumplido con mi responsabilidad como jefe de familia, de que el presupuesto se usó para las necesidades de mi hogar. Primero es la casa, después vienen los gustos, los placeres, los viajes y cualquier otra cosa, si es que el Señor te da para poder hacerlo. Si no lo hacemos, dice la Escritura con mucha claridad, que somos peores que los incrédulos. Porque sí, hay muchas personas que no son creyentes que tienen este principio muy, muy clarito y de los cuales, por supuesto, podemos aprender también, ¿verdad? Así es. ¿Qué podemos hacer con el dinero? Bueno, ahí lo sabemos, ¿no? Necesidades básicas, comida, vestido, techo, son las cosas no negociables, las que no esperan, las que sabemos que tenemos que cumplir, pagar, cubrir. Los deseos, no pasa nada si no tenemos el último teléfono, la última camisa, lo que fuese. Puede gustarme muchas cosas, pero si no las tengo, no pasa nada. Y los caprichos que tienen que ver con las cosas impulsivas del momento, que tengo que aprender a detectar, que justamente esas son las cosas que van minando nuestra economía. Esos gastos hormiga, o no tan hormiga, gastos elefante de repente en algunos casos, que terminan siendo caprichos nada más, porque no le suman a mi vida. Si no los tengo, no pasa nada, pero tenemos que analizarnos y ver si hay cosas que están minando nuestra economía justamente porque estamos haciendo mal uso del dinero. Y con eso tiene que ver el malgastar. Malgastar. El dinero es para gastar, por supuesto, pero no para gastarlo mal. Tenemos ejemplo en el hijo pródigo, ¿verdad? Mató a su padre en vida, le pidió la herencia que era suya. El padre no estaba muerto, pero ya le pidió la herencia. Cuidado, hijos, con pedirle a sus padres papeles de la casa cuando están en vida. Cuidado, equivale a matarlos en vida. Se dedicó a malgastar lo que tenía, a darse el gusto, y cuando ya no tenía absolutamente nada, se acordó que tenía un padre y quiso ser como uno de sus jornaleros. Y Isaías 55:2, mire esto lo que dice la Escritura.
¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? En otras palabras, no gastes el dinero en cosas que no son necesarias, ¿correcto? No gastemos el dinero en cosas que no son necesarias. Y también el dinero, por supuesto, podemos invertirlo, ¿verdad? Ahora, acá un principio que también aprendí. Nosotros, en el proceso del Señor con nosotros, ha sido muy duro el aprendizaje del tema económico, porque justamente no aplicábamos principios. Hemos vivido endeudados mucho tiempo, hemos vivido con situaciones al límite en el tema del dinero. Yo recuerdo con mucha tristeza en una oportunidad, tenía una tarjeta de crédito hace más de 10 años y no la pagué, simplemente la usé mal y no la terminé de pagar. Mi hijo estaba enfermo, voy al cajero a retirar mi sueldo porque era día de pago y cuando voy a sacar el dinero, saldo 00. Y yo necesitaba ir al hospital y llevarle a comprar medicinas para Matías, estaba pequeño. Y cuando hago la averiguación, resulta que como no había pagado, el banco se cobró la cuota. Entonces, terrible, ¿verdad? A cualquiera de repente le puede haber pasado, pero hay que saber administrar bien el dinero. Y hay que invertirlo también. Tal vez alguno de ustedes vaya a recibir pronto su AFP, ¿no? Los que ya pasaron y ya se inscribieron bien, dentro de un mes los voy a buscar y me invita un chifita por ahí. ¿Verdad? Están esperando ese dinero, estamos esperando ese dinero tal vez. Pero si no tienes deudas que pagar, un ejemplo muy claro, ¿no? Porque un banco te puede pagar una tasa del 4%, un fondo mutuo te puede dar hasta 8%, ¿verdad? Pero de repente tienes una deuda cuya tasa es del 25%, del 40%. Ahora, ¿qué es más sabio? ¿Meter ese dinero en una cuenta de ahorros o pagar tu deuda? Claro, porque la tasa de interés es más alta. Entonces, en el fondo sí estás haciendo una inversión, estás invirtiendo en ti, en tu libertad financiera. Es como que te estuvieses haciendo un retorno de ese 40% y te lo estás ahorrando. ¿Ven? Entonces, si no tienes deudas y vas a tener un dinero y no sabes qué vas a hacer con el dinero, antes de planificar gastos, viajes y todo, te sugiero, te recomiendo a que puedas ver un plan de inversión. No porque estés desconfiando en que el Señor te va a proveer, Dios siempre va a estar ahí proveyéndonos, pero la Biblia nos enseña, y tal vez en algún momento hablemos de esto porque la Escritura nos enseña, a que es bueno que podamos invertir, a que es bueno que podamos ahorrar. No significa falta de fe ni desconfianza del Señor. Tesoro precioso de aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Claro que sí. Un ejemplo clarísimo es lo que le pasó a José cuando el Señor le revela acerca de las plagas de esta hambruna de 7 años que iba a venir. ¿Verdad? Dios le dio la instrucción clarísima de que tenía que guardar para los años difíciles. ¿Cierto? No siempre las cosas van a estar como están ahora. De repente ahorita tienes trabajo, tienes un buen trabajo, tienes un buen presupuesto, pero no está mal pensar en que puedes guardar una parte para tiempos complicados. Repito, no significa desconfianza del Señor. Hay tiempos difíciles en el que Dios nos da la sabiduría para poder usar lo que hemos ahorrado. ¿Cierto? Lo mismo le pasó a la viuda, ¿verdad? Elías, ¿cierto? No tenían nada que comer, estaban para morirse. Préstate todas las vasijas que puedas. Déjalos sin vasijas a todo tu pueblo. Y comienza a llenarlas de aceite. El Señor ordenó, hizo una escasez de aceite de todas formas que venían a comprarle. Y con eso ella pudo pagar sus deudas, evitar que vendan a sus hijos y seguir viviendo con las rentas que había obtenido. Ejemplos muchísimos podemos tener. Proverbios 6, del 6 al 8. Mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos. ¿Qué hace la hormiga? ¿Qué hace la hormiga en verano? Sobre todo en verano. Usted la ve en fila, ¿no? Llevando los pedacitos de pan, las porciones de comida que quedan por ahí y las va guardando en su hormiguero. En invierno usted ve alguna hormiga por ahí. Están comiendo rico lo que guardaron en verano. Claro que sí.
Sabiduría de Dios, miren en la naturaleza. El que recoge el verano es sabio y el que duerme durante la siega es un hijo que avergüenza. El que tiene que trabajar en el momento que tiene que trabajar y no lo hace, por supuesto, se avergüenza. Después viene el problema, después viene la escasez. Ahora, algo adicional, porque de hecho el dinero no es malo en sí mismo, el problema y la raíz de todos los males, como dice la Escritura, es el amor al dinero. Dice 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El dinero no es malo. ¿Cuál es el problema? El amor al dinero. El amor al dinero. Manténganse libres, dice Hebreos 13:5, del amor al dinero. Y conténtense, subrayemos esta palabra, conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos? Sí, seguro. A veces podemos malinterpretar el contentamiento con mediocridad. Yo he escuchado esto y he tenido discusiones en algún momento también al respecto. No es mediocridad el contentamiento. Como seres humanos, por supuesto, siempre aspiramos a algo mejor, es algo natural, ¿cierto? Pero ¿qué significa estar contentos? El contentamiento es que en medio de la situación en la que yo estoy agradecido. No me estoy muriendo por algo diferente. He aprendido a vivir con las cosas que tengo, con mi economía, con la situación en la cual estoy. He aprendido a ser agradecido. Y eso el apóstol Pablo lo enseñaba muy bien en Filipenses, el capítulo 4. Cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si usted lee para atrás, habla acerca de que él había aprendido a vivir en cualquier circunstancia de su vida. Cuando tenía abundancia, pero también cuando tenía escasez. Cuando estaba bien y cuando no estaba tan bien. Aprendió a tener contentamiento en su corazón, a tener esa satisfacción interna. Es el estado interior que dice que lo que tenemos es suficiente. El contentamiento no demanda, no se queja, agradece y sobre todo, mire usted, confía en que Dios ha dispuesto todas las cosas según su sabia voluntad. Lo que Dios nos está permitiendo tener al nivel material, porque estamos hablando de dinero, hay que saber agradecerlo. Dios nos está entrenando para ver si sabemos administrar bien lo que hoy tenemos. Pero si no somos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, el Señor no nos va a dar más de ninguna manera. Y aparte el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. No vaya a ser que por darnos más nos alejemos de Él. No vaya a ser que teniendo menos, como dice el salmista, comencemos a renegar de Él. Esa es mi oración, al menos en lo personal yo les comparto. Mi oración continua es esa: Señor, solamente dame lo que necesito. No me des más porque no quiero alejarme de ti. Uno conoce su corazón. Y tampoco me des menos, no vaya a ser que reniegue de ti y me queje. El Señor nos da lo que necesitamos. Y hay que aprender a ser buenos mayordomos de los recursos. Sobre todo confiando en que nuestro Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Dice la Escritura que no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Gloria al Señor por eso. No existe justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Todas nuestras necesidades básicas están suplidas en Él. Y con esto vamos terminando. Porque ser libres de la esclavitud financiera es algo que nos permite sembrar en nuestra descendencia. No son los hijos los que deben de atesorar para los padres. Algún papá, alguna mamá puede tener un concepto equivocado de decir, yo le doy a mi hijo profesión, yo le doy a mi hijo esto, para que cuando yo sea anciano él me mantenga. Yo he escuchado eso. Y es un pensamiento equivocado, porque nosotros les damos a nuestros hijos lo que les damos porque los amamos, porque les queremos dar herramientas para enfrentar a la vida.
pero en ningún momento con la intención de que nos mantengan cuando ya no podamos trabajar. Más bien nosotros como padres somos los llamados a atesorar, a dejarles herencia, a dejarles algo para que enfrentar a la vida sea menos difícil de lo que nos tocó a nosotros. No para facilitarle las cosas porque sabemos que la vida es dura, pero al menos para darle herramientas que les permita enfrentar a la vida con menos dificultades de las que nosotros tuvimos. Debemos atesorar para ellos, y esto lo dice la Escritura. Y también en Proverbios 22:3 dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios nos ha dado inteligencia para poder ver los tiempos, para poder analizar las situaciones que están pasando y para poder tener sabiduría para tomar las mejores decisiones, no solamente pensando en nosotros, sino en los que vienen detrás de nosotros. Amén. Vamos a seguir aprendiendo, por supuesto, de la sabiduría y el dinero en las semanas que viene. Que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Tú eres bueno. Tú nos hablas a través de la Escritura. Nos enseñas tantas cosas, Señor. El dinero no es malo. Padre, tú quieres que tengamos recursos, pero que nuestro corazón no se desvíe tras la avaricia, tras el egoísmo, tras la falta de generosidad, pensando que el dinero lo es todo y poniendo nuestro corazón en él. Ayúdanos con inteligencia y sabiduría de lo alto a administrarlo de la manera correcta, en el nombre de Jesús. Hoy, como cada primer domingo de mes, como iglesia del Señor, vamos a participar de su mesa. Amén. Y quiero leer lo que la Escritura dice. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Decía aquí el apóstol Pablo: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias. Dio gracias a Dios. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan en el nombre del Señor. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Participemos en el nombre del Señor. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y dice la Escritura que un día Él mismo será el que presida esta cena y nosotros estaremos gozándonos con Él. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.